En la misma posición van a permitirme tener una pequeña palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias por cada uno de los que tú has convocado esta mañana para escuchar tu palabra, para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Vamos a... ¿Ya? Perdón, he sido yo mismo. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en la porción que hemos leído en el día de hoy, que es el Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Lo que Jesús está hablando aquí con sus detractores, está delante de los fariseos y les está hablando de el propósito de su venida, les está hablando de la verdad, les está hablando palabras de vida. Sin embargo, sus detractores no le quieren creer y ellos se ven a sí mismos como la gente de Dios, como el pueblo de Dios. A lo que Jesús les dice: ustedes no son de Dios, sino que son de vuestro padre el diablo. Palabras sumamente fuertes para un grupo de líderes religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que vamos a ver en esta mañana, lo que vamos a intentar explicar en esta mañana son que el enemigo utiliza tanto para el mundo, para la gente, para el ser humano, como para el pueblo de Dios. Y es importante entender algo. Sus estrategias no han cambiado desde que el ser humano es ser humano. Desde que el hombre es hombre, él ha usado las mismas estrategias. Si la antigüedad del ser humano serían 8.000 años, los 8.000 años ha estado usando la misma estrategia. Él no es creativo, él no se inventa cosas nuevas, sino que lo que era desde el principio, lo que hizo en el principio, lo sigue aplicando tanto para el ser humano en general como para el pueblo de Dios en particular. Y para ir al principio tenemos que ir al libro de los principios, que es el libro de Génesis, el capítulo 3. Y aquí vamos a ver las 3 estrategias que tiene el enemigo para destruir la obra de Dios. Satanás significa opositor, opositor de los propósitos de Dios. No existe en el universo el yin y el yang, la fuerza del bien y del mal que están en eterno conflicto. Esa no es una idea de la Biblia. Dios siempre es soberano y el enemigo es el enemigo del hombre y el opositor de los propósitos de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
La primera estrategia que utiliza es la mentira. La Biblia y Jesucristo nos dicen que Él es mentiroso y padre de mentira. Pero, ¿qué es la mentira? La mentira es la intención de engañar. Hay un adagio, un refrán que dicen nuestros mayores: con la verdad se miente. Porque no simplemente es el hecho de la proposición o del armado de la proposición, sino la intención que tiene de engañar. Es la intención de desviar la atención. Es la intención de crear confusión en los demás. Por eso el enemigo usa mentira. Si nos vamos al texto, la mentira es la distorsión de lo que Dios dice. Es la distorsión de lo que Dios ha dicho. Y eso es su estrategia, eso es lo que Él hace. Él miente con que Dios ha dicho. No confronta abiertamente a Dios, sino que lo hace de manera sutil. La mentira o las mentiras muchas veces son cuestiones muy sutiles que entran dentro de nuestra vida. Y queremos entender que con el pecado original, que con la aceptación de la mentira, vino un estado de mentira o un estado de pecado. Para el pensamiento oriental, vivir en las tinieblas se contrapone a vivir en la luz. Y también para el pensamiento occidental, vivir en la verdad se contrapone a vivir en la mentira. Es decir, que vivir en las tinieblas o vivir la mentira se opone a vivir en la verdad o a vivir en la luz. ¿Qué es lo que pasó? Desde ahí la humanidad ha estado viviendo constantemente la mentira, porque ha estado dentro de las tinieblas. Segunda de Corintios 4. Vamos a tener el ejercicio de buscar en nuestras Biblias algunas porciones. En Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo está en la oscuridad. El incrédulo está con su pensamiento en tinieblas. Eso se refuerza también en Efesios 4:18. Un poco más adelante nomás, Efesios 4:18 y 19. Seáis plenamente, no es ese. Nos quedamos en Corintios. Es la distorsión, porque el enemigo lo que busca es mantener bajo su poder a los incrédulos y no quiere que les resplandezca la luz del evangelio. Ese es su trabajo, es lo que hace. Incluso cuando Jesús habló por parábolas, la parábola del sembrador, ¿qué les dijo? Que viene el enemigo y toma la semilla que fue sembrada. Él quiere que permanezcas en la esclavitud. Él te da
le da los propios razonamientos, Él hace que vivas en este estado de penumbras, en este estado de tinieblas. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que predicamos aquí. Si usted habla o cuando usted habla y comparte el Evangelio no es algo complicado, no tiene que sacar una super fórmula estructural o una fórmula matemática para llegar a entender el Evangelio. El Evangelio es entendible, tan entendible que los niños lo entienden y los niños lo aceptan. Pero es una cuestión de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento está entenebrecido. Y eso es la obra que desde el principio buscó el enemigo hacer con el ser humano. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Nosotros también podemos estar o tener cierto grado de tinieblas? La respuesta es: ¿qué pasa con nosotros? La mentira no solo se dice, la mentira también se vive. Y muchos a veces pasamos por etapas en las cuales vivimos la mentira. Creemos cosas que no están en la palabra de Dios y tenemos pensamientos, actitudes que están ahí en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos lo que dicen, no, el guardadito, lo que está ahí oculto, y cogemos en nuestra vida y lo guardamos en el sótano. Y solo de vez en cuando cogemos y vamos, y en vez de sacarlo completamente de nuestra vida, de limpiarlo, lo tenemos ahí guardado. Cosas que nosotros creemos que son inocentes y cosas que creemos que nosotros que son insignificantes. ¿Cuál es la respuesta para salir de este estado de mentira? Salmo 139, 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí pensamiento de maldad. Lo primero que tenemos que hacer es pedir que Dios nos examine. Mi corazón y el corazón del ser humano es engañoso, y a veces creemos que hacemos las cosas bien, que lo hacemos por la causa correcta y que nosotros estamos alineados con las causas justas. Pero tenemos que pedir que Dios nos examine. Examíname, Dios, mi corazón. ¿Cómo nos examina Dios? Tal vez Él tiene un escáner celestial para coger y hacernos un diagnóstico. La respuesta es que Dios nos examina con su palabra. Cada vez que leo la palabra de Dios, que voy a la palabra de Dios para ser instruido, para ser corregido, para buscar la voluntad de Dios, soy examinado. Y muchas de mis intenciones que yo creo que son buenas, o muchos de mis pensamientos que yo creo que son buenos, o muchas de mis acciones que creo que son inocentes, se ven reveladas a la palabra de Dios, o se ven reveladas por la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, cuando oró por nosotros en Juan 17, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para desechar la mentira, tenemos que acudir a la palabra de Dios, la que discierne nuestros pensamientos, nuestros corazones y principalmente intenciones. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo nos disfrazamos a veces de causas justas o las causas que supuestamente son justas y no esconde más que otro tipo de egoísmo u otro tipo de ser notorio o de querer ganar poder o reconocimiento? Tenemos que examinar nuestro corazón o pedirle a Dios que examine nuestro corazón a través de la palabra, y muchas cosas van a aflorar y muchas cosas
van a salir. No pensaba no en esta, sino en las situaciones dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Cuando uno lee la historia del cristianismo y la historia de la iglesia, la división de la división de la división de la división, de la pelea, de la pelea, de la contrapelea, y son cuestiones que no tienen sentido, muchas veces no tienen sentido. Hay un escritor, Herman Melville, me parece que decía que un rey le declaró la guerra a otro rey porque un rey partía el huevo de una manera y el otro de otra. Y a veces así de absurdos son nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. Tenemos que ir a su palabra, tenemos que pedirle que Dios nos examine, que examine nuestro corazón. Y esa es la primera forma que tenemos para salir de este estado de mentira. La siguiente es escuchar la voz profética, pero un ratito, o sea, no crea que esto es, ya vamos a explicar. La voz profética es lo que Dios nos habla a través de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, de la gente sabia. En el consejo de sabios está la sabiduría. Y de eso se trata, aprender a escuchar a otros. Hay un meme en Facebook que dice: muchas veces hablo conmigo mismo porque necesito la voz de un experto. Y muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos por nosotros mismos, las medimos por nosotros mismos, y muchas tienen consecuencias catastróficas. Porque no aprendemos a escuchar la voz profética, que no es tan espectacular, no es que tiene que abrirse el cielo y abrirse un rayo directo sobre un versículo o tener una experiencia extrasensorial, sino que está en la voz de la experiencia, en la voz de los hermanos, en la voz de nuestros padres, los que son casados, en la voz de su cónyuge, de su esposo o de su esposa, de sus amigos cercanos, de sus amigos cristianos cercanos, en la voz de las autoridades de la iglesia. Porque nosotros pensamos que nosotros podemos por nosotros mismos. Y cuando somos jóvenes o cuando somos jovencitos, creemos que tenemos todas las respuestas y que este es el camino. Y el Señor nos dice: no es por ahí. Y no consultamos y seguimos ese camino, y al final nos llega un final de consecuencias dolorosas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de los demás. Incluso nosotros como iglesia, como congregación, siempre yo les digo que somos una iglesia confesional. ¿Qué significa eso? Que no puede ser que yo me invente alguna cosa nueva porque como yo creo que tengo la verdad, entonces así está y así tiene que ser desde ahora al principio, y si el que no cree pues es excluido del pueblo de Dios, porque solo aquí está la bendición. Y es importante también que sepan eso, porque dentro de la historia, de la historia de la iglesia occidental, principalmente ha habido gente que se ha autoproclamado profeta, que se ha autoproclamado el Mesías, que se ha autoproclamado el enviado, y a la perdición. Hay un caso muy específico de un predicador que es Jim Jones, que puso su iglesia ya en los Estados Unidos, después se los llevó a la Guyana y hizo que todos se suicidaran. No creo que sea el caso, pero eso es lo que nos lleva cuando nosotros escuchamos la otra voz. Por eso es importante entender que somos una iglesia confesional donde otros hermanos han estudiado la palabra y han dicho lo que la palabra de Dios enseña. Eso es tan importante. Entonces, nosotros como creyentes sí tenemos que ir delante de Dios y pedirle que nos examine. ¿Para qué? Para salir de este estado de mentira. ¿Qué pasa si nosotros nos creeríamos todas nuestras propias mentiras o nuestros propios argumentos? Imagínense cómo sería el mundo. Y peor si accedemos a poder. Y peor si tenemos el poder político o el poder económico o los otros poderes. Viene en destrucción, que es en definitiva lo que busca el enemigo del ser humano. Finalmente, no solo debemos quedarnos en la examinación, sino llegar
hasta la confesión de nuestros pecados. Y sí, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Dios es luz. Primera de Juan 1, del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La examinación, pedir que Dios nos examine, nos debe llevar a la confesión. Tenemos que pronunciar, reconocer, verbalizar o admitir que lo que hemos hecho, lo que hemos pensado o que las intenciones de nuestro corazón no están alineadas con la voluntad de Dios. Y la confesión no es para comunicarle a Dios, para informarle a Dios lo que nos pasa. Es para reconocer, Dios ya sabe lo que hay en su corazón, Dios ya sabe lo que hay en su vida, Dios sabe absolutamente todo, pero lo que Él busca es esta transformación, es que nosotros admitamos que hemos cometido pecado. Los que son padres y los que tienen niños pequeños, muchas veces debe haber pasado que encontraron al niño con migas de galletas sobre sus labios. ¿Y dónde están las galletas? Ya sabemos lo que pasó, pero lo que buscamos es que el niño admita su falta. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. No existe transformación, no existe santificación, si no confesamos nuestros pecados, que va más allá de las cosas que son demasiado evidentes, como mentir, robar, sino las que están dentro de nuestro corazón, las intenciones que en realidad son nuestro corazón. Y eso debemos tener mucho cuidado. Entonces, la primera estrategia es la mentira. El padre de mentira, quien no permanece en la verdad y no hay verdad en él, utiliza la estrategia de la mentira para separarnos del Padre. La primera mentira llevó al ser humano a la perdición, a la caída, y lo sigue haciendo. ¿Cuál es la segunda estrategia que él ha tenido, que él tiene y mantiene con el ser humano en general y el pueblo de Dios en particular? La segunda es la culpa. Diablo significa acusador. Él es el quien nos acusa. En Génesis, volviendo a capítulo 3, después que el hombre desobedeció, después que el ser humano, que Adán y Eva comieron y desobedecieron a Dios por la mentira, tuvieron la sensación de culpa. Si a usted le gusta leer o le gusta investigar, pregúntese por qué el ser humano se siente culpable. Un tigre no se siente culpable, un perro no se siente culpable, pero un ser humano sí se siente culpable. Y si volvemos a Génesis, vemos en el versículo 8, y dijeron: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué sintieron? Culpa. ¿Qué culpa? Es la sensación de encarar las consecuencias por romper la ley. ¿Qué ley rompieron? Adán y Eva. No tenían un código escrito, no tenían una constitución, no tenían los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios había puesto en su conciencia la ley moral. Por eso sintieron culpa. Entonces, la culpa es una acción de la conciencia en base a la ley moral o al rompimiento de la ley moral. ¿Por qué nos sentimos culpables a veces? Dentro de nuestras relaciones interpersonales, cuando sabemos que estamos rompiendo la ley moral. Y es un sentimiento, ¿no es cierto? Le han tratado, he buscado palabras para describirla, y lo dicen que es una sensación, que es un estado de congoja, la culpabilidad. Y esto acompaña al ser humano. Si vamos a la Biblia, al libro del Génesis, vemos que la culpabilidad es una distorsión de cómo Dios actúa. Una mentira, que es una distorsión de lo que Dios dice, y se utiliza la culpa, que es una distorsión de cómo Dios actúa. Ahora, dentro de los incrédulos sí existe todavía la conciencia, tienen conciencia, y muchos de ellos sí sienten que al romper ciertas leyes morales sienten culpa. Otros, en cambio, tienen cauterizada la conciencia y ya no sienten culpa y creen que es normal. Creen que es normal matar, creen que es normal tener conductas sexuales aberrantes, creen que es normal robar, creen que es normal y tienen su conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque están bajo el poder del maligno y porque la mentira se ha instalado en su mente y se ha instalado en su corazón. Entonces, su cauterización hace que el mundo sea lo que es. Para el creyente, para el pueblo de Dios, vemos que hay dos clases de culpa. La primera, que es ese sentimiento que nos hace que busquemos a Dios. Este sentimiento es usado por el Espíritu Santo para buscar arrepentimiento. No nace de nuestra propia fuerza ni de nuestra propia naturaleza. Como Adán y Eva, esos no fueron delante de Dios, dijeron, sí, ¿sabes qué? Perdón, la regamos, ¿no? Sino que se escondieron, sintieron una culpa que se llama la culpa patológica. Nosotros, con este sentimiento y con la voz del Espíritu que sabe que hemos cometido un delito, es para acercarnos a Dios, con el fin de buscar reconciliación, restauración y restitución. Si yo le robo a mi vecino, algo tiene que pasar en mi conciencia, algo tiene que pasar en mi mente. Y no debo decir, sí, me arrepiento. No solamente debo decir, sí, me arrepiento, sino que debo llevar a reconciliarme con mi vecino, a restaurar lo que hice y a lo robado. Obviamente es un ejemplo muy sencillo, pero así tenemos que actuar, y mucho más cuando nos desenvolvemos dentro del ambiente de hermandad de la iglesia. Tenemos que aprender a reconciliar, restaurar y restituir cuando hemos cometido un delito. Y cuando el Espíritu nos dice a través de la palabra y de la conciencia, tienes que pedir perdón, tienes que presentar disculpas. Lo hiciste mal. Hay que hacerlo. Esa es la tarea del Espíritu. Sin embargo, existe lo que les había mencionado, que es la culpa patológica. Y esta culpa es la que nos aleja de Dios.
y está acompañada por las mentiras de Satanás. ¿Y cuáles son estas dos mentiras patológicas? La primera, ¿sabes qué? Tú puedes manejarlo. Esta culpa puedes manejarlo, y lo que tienes que hacer es arregla primero esta situación, ¿no es cierto? Trabaja contigo mismo, ten tu propia experiencia, lee mucho y vas a ver que tú lo puedes arreglar. Y una vez que esté arreglado, ahí sí, anda delante de Dios y Él te va a aceptar. Y eso es mentira. Esa culpa patológica lo que nos hace es alejarnos de Dios. Y segundo, es, ¿sabes qué? Eres tan culpable que Dios no te puede perdonar. Dios nunca te va a perdonar esto que has hecho. Este es el pecado imperdonable y Dios no te va a perdonar. Así que mejor aléjate. Y caemos en una espiral de pecado, de pecado y de pecado. Y esta culpa patológica en los seres humanos que siguen construyendo o que siguen viviendo espirales de pecado. Me vino a la mente un testimonio de Paulina Aguirre, la cantante que recibió un premio Emmy, me parece, y comentaba en un testimonio en una radio y decía, ¿no?, que cuando iba a presentarse para recibir el premio tenía que pasar por la parte de la estética, que tenían que peinarle y que tenían que arreglarle. Y que previo a la premiación, quien le arreglaba, quien tenía que hacerle sus menjurjes, era un muchacho homosexual. Y se pusieron a hablar. Y el muchacho le dijo, yo fui abusado. Y Paulina cuenta que le compartió el testimonio, le compartió su testimonio con el Señor, y que obviamente las lágrimas como que no combinan bien con el rímel y con el resto de sombras que se ponen sobre los ojos, pero que lloró porque le dolió en su corazón. ¿Qué es lo que pasó? Hubo esto que se llama la culpa patológica. Gente que ha sido abusada, que se cree eso, que cree que, o niños, jóvenes, adolescentes, que fueron abusados y sus padres o su entorno le dicen que tú tuviste la culpa, porque por cualquier razón, y la gente se cree. Eso es mentira. No hay pecado que Dios no perdone. Y podemos venir y salir de ese estado de tinieblas a la luz, porque Dios es un Dios que sana, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura. Salmo 103, acompáñenme por favor en sus Biblias, porque esta es una promesa para todos y cada uno de nosotros. Salmo 103, del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La culpa debe llevarnos a Dios, no a decir, no, yo lo puedo arreglar, Señor, no te preocupes. Él sabe que somos carne, que somos polvo, sabe de nuestra insuficiencia, y lo que Él quiere es que acudamos a Él, desechemos esa culpabilidad. Yo no sé las experiencias pasadas de cada uno de ustedes, pero lo que sí les digo es que Él tiene el poder de transformarle y de limpiarle y de sacarle de ese estado de culpa y poder disfrutar de la presencia de Dios. No podemos hacer que la culpa nos aleje de Dios. Muchas veces la culpa, cuando se une o es usada
con la mentira, nos hace ver esta distorsión de lo que Dios hace. Y lo vemos como un Dios hipersevero, como un Dios castigador, un Dios terrible, eliminando su dimensión de amor, su dimensión de misericordia. Acerquémonos. Probablemente tengamos que pagar algunas consecuencias por nuestros pecados, por nuestros actos de desobediencia, pero es mejor vivir dentro de la bendición de Dios. Tenemos que entender eso. Y algo también importante es que no tenemos que estas ideas que nos lanza el enemigo tienen que ser rechazadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios. En Apocalipsis 12:10 se ve cómo el acusador de nuestros hermanos es arrojado y es vencido por la obra de Cristo. Nadie nos tiene que acusar. Ya fue vencido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tenemos que ir ante Dios con esas promesas. Finalmente, el miedo, la mentira, la distorsión de lo que dice Dios, la culpa, la distorsión de lo que Dios hace. Y finalmente, el miedo, la distorsión de quién es Dios. Si volvemos al Génesis, nos dice, ¿no es cierto? Y el hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, culpa. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y va Dios diciéndole y haciéndole ver al ser humano, a Adán, su condición. ¿Qué es el miedo? El miedo es una angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Es esta sensación que viene en nuestro cuerpo, es este temor que muchas veces nace en nuestra mente de salir de nuestra zona de confort. También tenemos que decir que hay por lo menos dos clases de miedos. El primero es el miedo reactivo. ¿Cuál es el miedo reactivo? Si voy por una selva y me sale una serpiente, un oso o un animal, voy a tener miedo, ¿ya? Y ese es un miedo reactivo porque va a buscar preservarme. Igual un miedo reactivo es circunstancias que peligren, donde nuestra integridad se vea expuesta. Por ejemplo, yo siento miedo al caminar en la Marina a las 12 de la noche, ¿no es cierto? No, obviamente que voy a sentir miedo, o en otras partes peligrosas de la ciudad. Esto es algo natural. Sin embargo, también existe este miedo existencial, que es un miedo a las consecuencias que hace que te alejes y hace que te paralices. ¿Qué pasó con Adán? Sintió miedo. ¿Y qué es lo que hizo ese miedo? Que se aleje de Dios, que se esconda. Eso es lo que hizo, que se paralice, que trate de estar alejado de Dios. Para los cristianos, para el pueblo de Dios, el miedo es utilizado como una herramienta para no hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios, porque creemos que va a ser un lugar inseguro cuando es todo lo contrario. Y utiliza, obviamente, la mentira para infundirnos miedo. En la Biblia, una de las frases que más se repite es: no temas. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios y nos vienen ideas que muchas externas de cumplir la voluntad de Dios. Cuando era joven, adolescente, hace muchos años atrás, aunque no parezca,
En el grupo de jóvenes nos decían, ¿no? Es que los jóvenes o los jovencitos tienen miedo de hacer la voluntad de Dios porque Dios les va a mandar una mujer, pero sea en serio, porque esa va a ser la voluntad de Dios. Y ese era un miedo infundado. Obviamente era una forma de hacer ver las cosas, pero muchas veces en nuestra vida es así. Tenemos miedo de predicar el Evangelio, porque ¿qué pensarán? ¿Qué dirán los vecinos? Tenemos miedo de tomar responsabilidades dentro de la iglesia. Pues que eso no es para mí. Yo no. Es miedo. Y atrás de ese miedo, adivinen quién está. Exacto, el enemigo. ¿Para qué? Porque lo que busca es oponerse a la voluntad de Dios. Desechemos ese miedo, no porque nosotros somos fuertes, porque somos valientes, porque yo soy Juan sin miedo, sino por la obra de Cristo. En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer. No escondernos como Adán, no que la culpa nos paralice o que el miedo nos haga ir al trono de gracia. Solo Dios sabe su vida. Solo Dios sabe lo que necesita. Solo Dios sabe lo que está ahí, profundamente en su corazón. Ahí adentro, Él lo sabe. Y lo que Él quiere es que nos acerquemos confiadamente y desechemos todo eso. Y desechemos así la mentira, desechemos la culpa que nos hace alejar de Él y desechemos el miedo que nos paraliza y nos impide la voluntad de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Terminemos con una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias porque tú has vencido al enemigo, Señor, has desbaratado sus planes. Te damos gracias por la victoria que nos has dado en Jesucristo, por medio de su sacrificio, la victoria sobre estas tres herramientas. Ayúdanos a reconocer estas estrategias en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, y crecer en ti, crecer en tu palabra, crecer en tu gracia. Porque todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.